Inesperado sacrificio. Esposa revela su libertad para amar sin remordimientos en solo 3 días. Cada mañana, Violeta se despierta con el desgastado sonido de su despertador, un eco que resuena en lo más profundo de su ser. Se levanta, aún atrapada en el torbellino de una vida que parece no darle tregua. Desayunos apresurados, niños gritando y un marido que, aunque cariñoso, se siente distante. La rutina la ahoga y, en medio de este caos, su alma grita una y otra vez, anhelando la chispa de la vida que se ha perdido en el bullicio de la gran ciudad. Aunque es abogada en un prestigioso bufete de Madrid, su mente brilla mientras su corazón se siente cada vez más pesado. Un día, mientras ordena documentos, un correo inesperado de Javier, un antiguo amigo de la universidad, despierta en ella algo latente. Una invitación a una galería local, un espacio donde las emociones parecen fluir libremente, un lugar donde las almas se encuentran. Acepta la invitación, el deseo de revivir esos sueños de artista, sueños que llevan años en el fondo de su corazón, la impulsa hacia adelante. Pero el día del evento se presenta complicado, compromisos y responsabilidades que nunca cesan. Pese a todo, hay una pequeña llama de esperanza que se aferra a su pecho. La galería está vibrante, llena de vida y color, y se siente como si el tiempo se detuviera en cada rincón. Allí, entre las obras expuestas, Violeta se sumerge en conversaciones profundas con Javier. Hablan de sus sueños, de las pasiones que han dejado pasar en sus vidas, de cómo el tiempo ha aplastado sus ilusiones. Con cada risa compartida, con cada mirada intercambiada, Violeta se siente más viva, más libre. Sin embargo, lo que alivio le da, también le provoca inquietud. Él se ha convertido en un artista apasionado, en alguien que vive su verdad y sin miedo asume su vulnerabilidad. El dilema empieza a ensordecerla. ¿Puede ser realmente feliz en su vida actual? La pregunta se hace eco en su mente. Siente que las monotonías de sus noches con Pedro se hacen cada vez más insoportables. Las noches silenciosas se intensifican y el peso de no poder abrirse a su esposo comienza a desgastarla. Un torbellino de emociones se mezcla en ella, amor por sus hijos, miedo a fracasar como madre, necesidad de amor y conexión. Su vida se siente como una cuerda tensa, cada día un paso más cerca de romperse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, cada encuentro con Javier intensifica su lucha interna, cada carcajada es un clavo en su ataúd de costumbres. La responsabilidad hacia sus 3 pequeños, su matrimonio que ha sido su refugio, se convierten en cadenas que la limitan. Finalmente, el momento crítico llega. En una cena con Pedro, mientras las palabras fluyen sin conexión, siente que su interior grita por libertad. Ese abismo entre lo que es y lo que desea ser se agranda. Hay un momento, un instante de silencio, donde su corazón late con fuerza al pensar en lo que pasaría si elige el camino de la libertad. De repente, un descubrimiento inesperado amenaza con desmoronar todo a su alrededor. ¿Podrá Violeta encontrar su verdad sin perder a quienes más ama? La presión de su decisión aumenta, el caos emocional está a punto de desatarse y el tiempo se agota. La mañana siguiente, el rayo de sol entra por la ventana, iluminando la habitación donde Violeta se siente atrapada en una encrucijada. La presión de su mundo la abrumaba, y hoy, el peso de su decisión se siente más intenso que nunca. Mientras se viste para un nuevo día, su mente da vueltas en un ciclo interminable de consideraciones, cada una más aterradora que la anterior. La idea de hablar con Pedro sobre sus sentimientos la atormenta, pero también la enciende.
¿Qué pasaría si él la entendiera? Y si, al final, la condenara por sus deseos, en el despacho de su bufete, Violeta se mueve como un autómata. La rutina que alguna vez la complacía se ha convertido en un recordatorio constante de lo que ha perdido. Cada caso, cada cliente parece una pared más en la jaula que ha construido a su alrededor. La mirada del socio mayor, que siempre evaluaba sus decisiones con escepticismo, la hace reflexionar sobre su puesto en la jerarquía no solo laboral, sino también emocional. La conversación con Javier resuena en su mente, no temas ser lo que eres, repite. La primera tarea del día es presentar un acuerdo en una reunión crucial. Sin embargo, su mente no está en el lugar. Sus ojos se posan en la pantalla mientras un bosquejo de argumentaciones y números borrosos dan vueltas en su mente. En lugar de centrarse, empieza a cuestionar cada palabra que su travieso corazón le susurra. ¿Cuánto tiempo le quedaría compartiendo esa vida convencionada que siente tan ajena? Tal vez su verdadero destino no esté ligado solo a ser una madre ejemplar y una abogada competente, sino a ser un ser completo, con la libertad de elección. Pasan las horas y, en un momento de desesperación, reduce la pena que siente hablando con un grupo de amigos. Tal vez ellos puedan ofrecerle una perspectiva diferente. Durante una cena, entre risas y anécdotas, Violeta se atreve a abrirse. ¿Alguna vez han sentido que están viviendo la vida de otro?, pregunta, alzando su copa. A medida que comparte sus inseguridades, observa las reacciones. La empatía en los rostros de sus amigos es tangible, y por primera vez, se siente vista. Reconoce un fuego que parecía extinguirse, una chispa de posibilidad que empieza a revivir en su interior. Al salir de la cena, una tormenta de emociones y revelaciones se apodera de ella. La conversación ha encendido su curiosidad sobre lo que realmente quiere. Pero, al mismo tiempo, incrementa la confusión sobre cómo manejar su realidad. Cada paso hacia la libertad personal es una carga que también pesa sobre sus seres queridos. De repente, una idea resuena en su mente. En lugar de huir, podría construir un nuevo plan que incluya sus deseos y también su familia. Mientras empuja la puerta de su casa y se enfrenta a su reflejo en el pasillo, siente el eco de sus propias palabras. La vida no es solo un camino de responsabilidades, sino también de elecciones. La decisión que había pospuesto tanto tiempo se encuentra ahora al alcance de su mano, y la sensación de autoempoderamiento le es ajena y seductora. Sin embargo, antes de que la euforia pueda instalarse, el sonido del teléfono rompe su ensimismamiento. En la pantalla, su esposo Pedro, con una expresión seria que anticipa una conversación que no quiere tener. El mundo se le acelera y, en su pecho, esa mezcla de anticipación y ansiedad la abruma. ¿Será que este es el momento que ha estado esperando? La libertad está a la vuelta de la esquina, pero debe encarar la verdad en casa antes de poder tomar la decisión que podría cambiarlo todo. Y en el aire, una pregunta se vislumbra: ¿es capaz de enfrentar las repercusiones de su búsqueda de autenticidad? El timbre del teléfono suena como un eco distante en la mente de Violeta. Respira hondo, dejando que el aire frío le recorra el pecho, mientras presiona el botón para contestar. La voz de Pedro, aunque familiar, suena ahora con una tonalidad que la inquieta. Violeta, necesitamos hablar. Estoy en casa. Las palabras resuenan con un peso que hace que su estómago se revuelva. Este diálogo, ese enfrentamiento que había evadido, ahora era inminente. Se toma un momento para organizar sus pensamientos. No se trata solo de enfrentar a su esposo, sino de ser honesta consigo misma y con su propia trayectoria. Mientras cruza el umbral hacia el hogar, cada paso se siente como una lucha. La primera vez que llegó a esta casa siguió la corriente, contenta de cumplir con las expectativas que la vida le había preparado. Pero hoy, ese mismo hogar parece una trampa. Pedro, sentado en la sala, la observa con una seriedad que le resulta tanto inquietante como desafiante. Hay algo diferente en su mirada, una mezcla de preocupación y resolución que despierta en Violeta un destello de su propia fortaleza. ¿Qué pasa?,
Pregunta él, siempre directo, sin rodeos. Es en este momento que Violeta siente una ráfaga de claridad. La emoción acumulada en su interior busca una salida, y aunque teme que los sentimientos que puedan surgir cambien su vida para siempre, sabe que no puede seguir posponiendo lo inevitable. Creo que no hemos sido honestos el uno con el otro, comienza, sintiendo que sus palabras son un puente hacia la reconciliación con su propia autenticidad. Me siento atrapada, Pedro. Nuestras vidas han tomado un rumbo que ni tú ni yo hemos cuestionado, confiesa, sintiendo el ardor de la verdad en su garganta. Observa la reacción de Pedro, su expresión se transforma. La tensión se vuelve palpable, pero en lugar de desmoronarse, hay un destello de comprensión en sus ojos. Él siempre había sabido que algo no estaba bien, aunque nunca lo había nombrado. ¿A dónde vas con esto?, pregunta, su voz calmada, casi cautelosa. Violeta lucha por encontrar el equilibrio entre el potencial del futuro y la lealtad al pasado. No quiero que esto se convierta en un ataque, solo quiero que comprendamos que estamos en caminos distintos. Hay una parte de mí que quiere explorar quién soy realmente, fuera de este rol que hemos creado. Las palabras fluyen con una sinceridad que la sorprende. Violeta siente la carga de años de conformidad desvanecerse, y con cada frase que pronuncia, se siente más ligera. Sin embargo, la sombra del miedo aún la acompaña. Y si Pedro no entiende, si se siente traicionado y enfadado, Pedro, después de unos momentos de silencio, responde, si hay algo más importante que el presente, es la verdad. No puedo obligarte a quedarte si no quieres estar aquí. Pero me gustaría saber cómo llegamos aquí, qué ha cambiado. Sus corazones laten al mismo ritmo, hay una chispa de conexión que Violeta no había anticipado. Este conflicto podría ser el catalizador del cambio que tanto anhela. Sin embargo, el paso al frente de la verdad también la coloca en una balanza donde cada opción lleva consigo un sacrificio. Ambos se miran. Ella siente que en lugar de perderse, tal vez, podrían encontrarse en su autenticidad, aunque eso implique enfrentarse a la capacidad de amar y dejar ir. Entonces, hablemos. Hablemos de lo que queremos, de a dónde vamos, sugiere Pedro, y por primera vez en mucho tiempo, el camino parece tener múltiples posibilidades. La incertidumbre lo envuelve, pero algo dentro de Violeta resuena en su interior, acelerando su pulso. Cada opción que se abre se siente como un abanico de nuevas posibilidades, y la urgencia de tomar decisiones parece inminente. La elección que aguarda en el horizonte no es solo suya, es un ejercicio colectivo en el que ambos deben decidir si están dispuestos a enfrentar lo que podría significar reconstruirse desde cero. Mientras la conversación avanza, Violeta se da cuenta de que, independientemente del resultado, ha dado un grande y necesario paso hacia su verdad. Pero, ¿estará suficientemente preparada para las decisiones que tienen que venir? ¿Qué pasará cuando se abran las puertas a un amor más auténtico y a una vida sin máscaras? La revelación de esa verdad no ha hecho más que comenzar. El reloj en la pared parecía detenerse, el tic-tac resonaba como un recordatorio de que cada segundo contaba. Violeta sintió que el diálogo que había comenzado se iría desplomando si no lo sostenía. Respiró hondo y decidió que no podían solo hablar de sus caminos, tenían que abordar la esencia misma de su relación. Pedro, creo que no hemos celebrado nunca lo que somos realmente, continuó, sintiendo que cada palabra tomaba peso, como piedras que lanzaba a un lago tranquilo. Se veía a sí misma reflejada en las ondas que esas palabras creaban, buscando la manera de genuinamente comunicarse. La atmósfera se volvió más densa a medida que Pedro comenzaba a procesar lo que acababa de oír. Ella lo vio morderse el labio, un gesto que delataba su lucha interna. Sin embargo, Violeta no podía permitir que el miedo revirtiera su valentía. El amor no puede basarse en lo que se siente cómodo. Necesitamos ser auténticos, Pedro asentía, pero había un fuego en sus ojos que no podía encubrir. ¿Y si tu autenticidad implica dejarme atrás? ¿Y si esta conversación termina con nuestra unión?, preguntó, su voz temblando.
La incertidumbre de sus palabras la atravesó como un puñal, pero en lugar de paralizarla, encendió una chispa de determinación. Puede que sí, pero prefiero enfrentar la posibilidad de perderte que seguir viviendo en esta sombra. No quiero ser lo que se espera de mí si eso significa dejar de ser yo misma, respondió, su voz permanecía firme, mientras hablaba, una idea comenzaba a gestarse en su mente. Violeta se dio cuenta de que había llevado una vida donde se había anclado a la identidad de esposa y madre como alguna vez se hace con un abrigo que ya no favorece. Este concepto debe cambiar o se convertirá en su prisión. Pedro, murmuró, ¿alguna vez has pensado en lo que realmente quieres? La pregunta quedó flotando en el aire, y un silencio reflexivo llenó el espacio entre ellos. Era difícil restaurar un diálogo que siempre había sido superficial. Quiero estar contigo, respondió él, pero su tono estaba teñido de angustia. Sin embargo, también tengo mis propios sueños que siento que he cancelado. Esa revelación caló profundo en Violeta. Se dio cuenta de que el viaje hacia la autenticidad no era solo suyo. Había un camino inexplorado para ambos, uno donde cada uno podría encontrar su propio lugar en el mundo, en lugar de simplemente ser un reflejo del otro. Inspirada por esta nueva comprensión, Violeta propuso algo atípico. Pasemos los próximos días explorando nuestras pasiones individuales. Yo quiero escribir. Siempre he querido ser escritora. ¿Y tú, qué hay de la música que solías amar? Las palabras fluyeron, como si de repente se liberara de una carga. Pedro la miró, la sorpresa apareciendo en sus ojos. No he pensado en eso en años. La música siempre fue mi refugio, confesó, la emoción intensificándose. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Cada uno por su cuenta, explorando lo que nos hace vibrar, y luego hablemos de nuevo en 3 días. Si al final de esos días aún sentimos lo mismo, tal vez tengamos que mirarnos de manera diferente. Tal vez no somos el uno para el otro, sugirió Violeta, su mente enredada con posibilidades. Pedro asintió lentamente, considerando la propuesta. Sus corazones estaban en un mismo lugar al fin, combatiendo la idea de que el amor significaba renunciar a su individualidad. Mientras se preparaba para los días siguientes, Violeta sintió una extraña mezcla de ansiedad y emoción. En su interior, un nuevo fuego se avivaba, la posibilidad de ser completamente ella misma. Pero también una sombra de duda se cernía sobre su decisión. Explorar por separado podría llevarlos hacia caminos aún más distantes. La hora de la verdad se acercaba, y de pronto el futuro era un lienzo en blanco, lleno de incertidumbre pero también de promesas. ¿Podrían realmente sacrificar las viejas versiones de sí mismos para embarcarse en un nuevo viaje, con un último intercambio de miradas que contenían la esperanza de lo desconocido? Los dos decidieron separarse por un breve tiempo. El desafío ahora sería descubrir no solo sus sueños individuales, sino si estarían dispuestos a luchar por el amor que una vez compartieron. El día se convirtió en una nueva etapa, y, aunque cada uno tenía su propio camino por recorrer, ambos sabían que lo que les esperaba podría cambiar sus vidas de formas inconmensurables y, tal vez, el amor que los unía podría surgir de las cenizas de un pasado que no los definía más. Pero, ¿serían lo suficientemente valientes para enfrentarse al desenlace de sus respectivas exploraciones? El primer día se deslizó como un susurro. Violeta se encontró en su estudio, un pequeño rincón de la casa donde las paredes estaban cubiertas de papel blanco y un escritorio desbordante de ideas. Su corazón latía rápidamente, no solo por la emoción de escribir, sino por el temor a que su voz, la voz que había estado silenciada por tanto tiempo, no fuera suficiente. Decidió comenzar un diario, como un primer paso para desterrar la inseguridad. Las palabras poseen poder, se repitió mientras despegaba una hoja. Pero a medida que intentaba plasmar sus pensamientos, una niebla de dudas comenzó a revolotear en su mente. Eran las mismas dudas que había escuchado en voz de Pedro. ¿Era realmente capaz de ser auténtica sin miedo al rechazo? ¿Podría encontrar su identidad en el papel y no solo en el rol de madre? Mientras sus dedos danzaban sobre el teclado,
cada palabra parecía invocar miedos antiguos. Recordó las veces que había postergado sus sueños. Se sintió como un puente donde el presente y el futuro colisionaban. Necesitaba una voz que rompiera el silencio, algo más que el eco de los temores ajenos. Confió en que la escritura sería su catarsis, su ancla en el mar incierto de su vida. Al caer la noche, Violeta dejó el instante, el diario permaneció abierto, lleno de promesas por cumplir. Había decisiones que aún no estaba dispuesta a tomar, pero confiaba en que ese primer paso era su triunfo personal. La siguiente mañana se despertó con el propósito renovado, documentaría cada instante de descubrimiento, tanto interno como externo. Día 2. La luz del día llegó con una urgencia diferente. El pensamiento de Pedro resonaba en su mente. Pero no podía permitirse la distracción. Se armó de valor y se aventuró a un café cercano donde solía ir en sus años de juventud, aquel tiempo donde las notas de guitarra la acompañaban. La música, en ese mismo momento, decidió reverberar sus recuerdos, y una sensación de nostalgia se apoderó de ella. Al entrar al lugar, el aroma del café fresco la envolvió, pero lo que realmente la sedujo fueron las melodías que surgían de un rincón, un dúo de guitarristas que tocaban con una pasión que la hizo vibrar. Mientras los observaba, Violeta sintió como sus propias cuerdas internas comenzaron a resonar. A medida que disfrutaba el espectáculo, su mente empezó a elucubrar nuevas historias para escribir. La música era el lenguaje de las emociones ocultas, y ahí encontró el lado valiente que había estado reprimiendo. Salió del café con el impulso renovado de plasmar lo vivido en el papel. Últimamente, la historia que tenía dentro de sí se sentía más viva, y aunque la incertidumbre la seguía acechando, había un nuevo sentido de dirección presente en su ser. La idea de plasmar su amor por la música en su escritura había surgido, un punto de unión con Pedro. Al terminar el día, sin embargo, el recuerdo del enfrentamiento la asaltó de nuevo. La presión de la verdad aún no dicha pesaba sobre sus hombros. ¿Qué pasará cuando se reúnan de nuevo? Se cuestionó. 3 días parecían una eternidad y, a la vez, un suspiro. Y si se daba cuenta de que el camino que elegía había sido el equivocado, el tercer día despertó con un nudo en el estómago y un profundo anhelo por descubrir algo más sobre ella misma, pero una inquietud la envolvía. La voz de Pedro podía ser su ancla o su tormento. Mientras el sol caía, un pensamiento le vino a la mente, una decisión que podría cambiar todo. ¿Y si decidiera no revelar todo? ¿Y si optaba por guardar la fragilidad de su exploración hasta que se sintiera lo suficientemente fuerte? La lucha entre el ego y el deseo de compartir se intensificaba. La última hora de ese día se la dedicó a escribir una carta, una recopilación de sus reflexiones, dudas y logros. Pero al finalizarla, el peso de la posible separación emergió. Tal vez no están destinados a encontrar la misma sinfonía, el momento de la verdad se acercaba. Violeta respiró hondo, sintiendo que las decisiones que tomara no solo definirían su futuro, sino también el de Pedro. La pregunta era clara, ¿tendría el valor para afrontar lo que vendría? Y justo cuando pensaba dejar todo preparado, un mensaje de Pedro iluminó la pantalla de su teléfono. Necesitamos hablar. La notificación del mensaje de Pedro resonó en Violeta como un eco distante. Necesitamos hablar. La frase, tan simple y directa, le provocó un torbellino de emociones. La idea de un encuentro significaba confrontar sus miedos y desnudarse ante la verdad, una verdad que ni siquiera ella sabía cómo formular. Mientras el sol se ocultaba, su mente dibujaba escenarios alternativos, cada uno con un final que oscilaba entre la liberación y la condena. A lo largo del día, cada instante se tornó pesado. La carta que había escrito se quedó en su escritorio, mirada con anhelo, como un viejo retrato que guardaba un dolor oculto. Violeta sintió que su voz interior le dictaba que no podía aferrarse a dudas en ese momento decisivo, necesitaba ser honesta consigo misma antes de poder serlo con Pedro. Mientras cocinaba la cena,
Sumergida en sus pensamientos, se dio cuenta de que la escritura había comenzado a desarmar sus inseguridades. Las palabras, que un día le habían parecido pesadas y aterradoras, ahora eran fragmentos de su auténtico ser, pequeñas piezas que, unidas, formaban un todo. Debería llevar mi realidad a la conversación, pensó, aunque esa idea le causaba una inquietante ansiedad. El aroma de las especias flotaba en el aire, pero en su mente solo habían ecos de la conversación que sabía que debía sostener. Recordó las conversaciones pasadas con Pedro, esas donde habían tocado la profundidad de sus sueños y anhelos. Sin embargo, ¿habían incluido su propia voz? Violeta realmente no sabía cuánto tiempo más podría sostenerse en la penumbra de sus propias inseguridades. Cuando la cena estuvo lista, decidió usar ese momento como un ensayo. Un simulacro de la conversación que se avecinaba. Hablando en voz alta, fue moldeando su discurso, presentándose como la mujer que había llegado a ser, separada de su rol como madre y esposa. Pedro, he estado escribiendo, he descubierto cosas de mí misma que nunca creí que pudiera ver. Con cada oración, el nudo en su estómago se aflojaba, pero la verdadera prueba aún estaba por venir. Esa noche, mientras la luna se elevaba sobre el horizonte, Violeta se preparó mentalmente. Se puso el conjunto que más le gustaba, el que siempre usaba cuando quería sentirse poderosa, y hizo una lista con los puntos claves de su desahogo. Al mirarse al espejo, se despidió de la inseguridad reflejada y se echó de frente hacia el riesgo, con un eco interno que la empujaba. Soy más que lo que se espera de mí. A la mañana siguiente, el enfrentamiento llegó inesperadamente rápido. La hora acordada se deslizó como un susurro y, al abrir la puerta, se encontró con Pedro, cuya mirada igualaba la mezcla de nervios y curiosidad que sentía. Estaba en la encrucijada de su propia historia y, de alguna manera, era ansiedad compartida. Las primeras palabras surgieron torpes, pero Violeta decidió que cada silencio que siguió sería una oportunidad para profundizar en su realidad. Necesito hablarte de lo que he sentido, dijo, convencida de que su voz debía resonar con verdad. Pedro la miró intensamente, sus ojos buscando algo que Violeta apenas estaba empezando a entender. El tiempo se detuvo. El instante crucial en que las palabras se hicieron ofertas de vulnerabilidad estaba frente a ellos. Había llegado el momento de enfrentar no solo lo que había guardado, sino también la esencia de su viaje personal. En su interior, una batalla de emociones se libraba. Estaba lista para mostrar su verdadero yo y arriesgar la relación que había mantenido, incluso aunque se sentía como una jaula, la tensión se sentía en el aire, cada respiración se convertía en un baluarte de esperanza y temor. Justo cuando iba a soltar lo que había guardado, la luz del día dejó de ser un mero fondo, la mirada de él parecía hacerla brillar de nuevo, preguntándose si en aquel encuentro había fijado el rumbo de su propia libertad o el final de un amor. Fue entonces cuando el teléfono de Pedro vibró con otro mensaje que detuvo el tiempo, como si apuntara a otra dirección en su historia. Compartida. Violeta se quedó inmóvil, sintiendo que la sombra del próximo giro ya se cernía sobre ellos. Violeta sintió como el aire se volvía denso, y cada segundo se alargaba como si el tiempo se burlara de ella. La vibración del teléfono interrumpió la frágil conexión que había comenzado a surgir. Pedro apartó su mirada, ignorando el tumulto emocional que se estaba generando. Violeta necesitaba que esa conexión floreciera, pero el sonido del aviso parecía absorberlo, llevándose consigo un fragmento de su valor. Mientras él revisaba el mensaje, la mente de Violeta distorsionaba el presente. Cada incertidumbre que había enfrentado resurgía ante ella, exigiendo atención. ¿Es este el momento adecuado?, se preguntó. La pregunta la acosaba, amenazando con hacerla retraerse a la sombra de sus antiguas inseguridades. Pero, allí estaba, decidida a romper un ciclo que la había limitado y que había consumido cada rincón de su ser. No podía dejar que el teléfono se convirtiera en un interruptor de su libertad. Con cada latido, la posibilidad de romper las cadenas del silencio se volvía más tangible. Mientras Pedro respondía al mensaje,
Violeta tomó una decisión radical, no podía esperar más. El momento exigía acción. Pedro, empezó, su voz ahora más firme, esto es importante. A veces, siento que mis palabras nunca llegan a ti, que lo que compartimos no es suficiente para mostrarme tal como soy. Las palabras fluyeron con una sinceridad que la sorprendió, como si ella misma estuviera redescubriendo su voz en ese mismo instante. Él la miró, como si despertara de un sueño. La expresión en su rostro era de confusión y sorpresa, pero había algo más, un destello de promesa. Violeta sintió un vuelco en su interior, había dado el primer paso hacia una transformación que había estado cocinándose durante demasiado tiempo. La vulnerabilidad estaba en el aire y ella estaba a punto de liberar su esencia. Cuando decidí comenzar a escribir, no solo buscaba desahogar mis pensamientos, sino poder entenderme a mí misma. He descubierto que hay partes de mí que han estado en silencio, continuó, dejando que cada palabra se impregnara en el espacio entre ellos. Mi escritura me ha permitido confrontar lo que realmente quiero. Necesito compartirlo contigo porque quiero que esto sea un diálogo, un puente entre nosotros. Pedro dejó de mirar el teléfono, y ahora su atención estaba completamente en ella. El tiempo había perdido su dominio, cada palabra de Violeta parecía construir una nueva dimensión entre ellos. El temor se transformó en determinación. No solo estaba hablando de su pasado, sino de los caminos que quería explorar. Sé que esto puede ser difícil, pero también quiero que comprendas que todo esto nos afecta a los dos. Quiero ser libre, pero también deseo que tú lo seas. No quiero que nuestras expectativas nos mantengan encadenados, confesó, el eco de sus palabras expandiéndose en su mente. Estoy lista para asumir el riesgo de ser completamente yo. Un silencio palpable emergió, donde las respiraciones se entrelazaban como promesas no dichas. Ella lo observó, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Había algo liberador en su entrega, y aunque no tenía una respuesta de Pedro, sabía que su decisión de mostrarse como era ya tenía un impacto. Pedro llevó una mano a la cabeza, tomando un momento para procesar. Sé que hemos estado distanciados, pero necesito entender esto, respondió, su voz temblorosa. No sabía que te sentías así, esa es la cuestión, interrumpió Violeta, una chispa de desafío encendiéndose en su pecho. Necesitamos dejar de darnos la espalda. Yo quiero volver a ti, pero también quiero volver a mí. El conflicto latente entre sus sentimientos y la realidad palpable creció, y al instante, Violeta se dio cuenta de que la conversación ya no era meramente sobre su propia liberación, sino también sobre el futuro que ambos deseaban construir. Mientras Pedro luchaba con sus palabras, un nuevo mensaje interrumpió el aire pesado de la habitación. Esta vez, no cerró el espacio, lo abrió, abriendo una carpeta de posibilidades que Violeta nunca había imaginado. El temor estaba en la sombra, pero la esperanza brillaba más intensamente. Sin embargo, lo que leerían a continuación cambiaría por completo el rumbo de su charla y retaría la determinación de Violeta para abrazar su verdad. ¿Sería el instante decisivo o el inicio de otro capítulo doloroso en su historia? La expresión de Pedro cambió a medida que sus ojos se posaron sobre la pantalla del teléfono. Por un instante, el vínculo que Violeta había comenzado a tejer con sus palabras se desvaneció ante el peso de un mensaje que no podía ignorarse. Su mente se agitaba, un torbellino de opciones se desplegaba ante ella. La incertidumbre que había tratado de acallar amenazaba con reanudarse con una fuerza renovada, y por un momento se sintió en un precipicio, lista para caer. ¿Quién es?, preguntó, su voz un poco más dura de lo que pretendía. La necesidad de saber se apoderó de ella, como un ladrón robando su claridad recién adquirida. Las horas de reflexión y coraje parecían tornarse frágiles como cristales. No es nada, solo una notificación de trabajo, respondió Pedro, pero su tono no tenía la firmeza necesaria para convencerla. Violeta sintió un escalofrío. La escritura que había liberado su voz también había forjado una nueva percepción en ella,
¿Cuántas veces había ignorado su intuición? Resistiendo la tentación de preguntarle más, respiró hondo y decidió utilizar ese momento de incógnita para redefinir su enfoque. Si el laberinto de sus emociones se tornaba cada vez más complicado, era la oportunidad perfecta para avanzar en su propio camino. ¿Y tú? ¿Qué estás sintiendo en este momento?, inquirió, dirigiendo la conversación hacia la vulnerabilidad que él parecía esquivar. Pedro la miró con incredulidad, como si la pregunta lo desnudara en su propia inseguridad. Es complicado, admitió, casi en un susurro. Nunca pensé que llegaríamos a este punto. Siento que hemos estado peleando contra lo que somos en lugar de aceptarlo. Entonces, la determinación de Violeta volvió a encenderse. Eso es precisamente lo que quiero cambiar. Nada debe ser tabú entre nosotros. Alivia nuestra carga, Pedro. Hacerlo podría ser el gran paso hacia donde ambos queremos ir. Las palabras estaban cargadas de un significado profundo, y mientras hablaba, la ventana a su ser se abría un poco más. Ella sentía que estaba revelando los secretos que había mantenido ocultos incluso de sí misma. Necesito hablar de lo que siento, de mis sueños, de mis temores. Las palabras son mi libertad, y compartirlas contigo debería ser un lugar seguro. Sin embargo, un nuevo matiz de preocupación se había gestado en su corazón. ¿Qué pasaría si al abrirse, ella llegara a encontrar que la conexión que gradualmente se iba construyendo se evaporara junto con sus palabras? La verdad cruda era que su viaje personal había comenzado a exhibir no solo su deseo de libertad, sino también el peligro de mostrar su vulnerabilidad a otro. Sería más fácil simplemente seguir como estamos, sugirió Pedro, sus ojos un reflejo de sus dudas aún fijos en el teléfono. No, no lo será. Este momento es crucial para nosotros, Pedro. No podemos seguir eludiendo lo que hay entre nosotros, repitió Violeta, sintiéndose casi ansiosa. Tener que elegir entre el miedo a ser lastimada y el deseo de ser auténtica era una batalla a la que debía enfrentarse sin titubear. Resignada en su decisión, dejó caer la mirada por un instante, como si estuviera cerrando un capítulo mientras comenzaba otro. Se decía a sí misma que su valentía no dependía de la aprobación de Pedro, sino del deseo de seguir siendo verdadera. Y fue entonces cuando Pedro, mirando de nuevo su teléfono, dijo: «Hay algo que debo contarte». La frase resonó en el aire, revelando la posibilidad de una verdad ocultada que podría trastocar no solo su conexión, sino también la visión de su propio futuro. ¿Qué ocurre?, Violeta preguntó con nerviosismo, sintiendo como cada latido de su corazón se unía a la tensión de esos segundos. Mientras esperaba la respuesta, un nuevo temor se erguía en el horizonte, y la incertidumbre comenzaba a invadir incluso sus mejores intenciones. La frase de Pedro se quedó en el aire como un eco que retumbaba en la cavidad del pecho de Violeta. La tensión se manifestaba en la inquietud de sus manos, que jugaban nerviosas con el borde de su camisa. La incertidumbre devoraba su confianza, cuestionando por un instante si todos sus esfuerzos por abrirse y ser auténtica habían valido la pena. «Necesito saber qué es», insistió, su voz apenas un susurro, como si en aquel momento su propia vulnerabilidad se desnudara ante él. Pedro pareció dudar, los segundos suspendidos en la fragilidad de su silencio. Cualquier revelación podría desatar una tormenta de emociones. Él finalmente dejó caer el teléfono sobre la mesa, como una declaración de intenciones. «Es sobre un proyecto que he estado manejando en secreto». Estaba a punto de aceptar un traslado fuera de la ciudad. Un escalofrío recorrió la espalda de Violeta. Ese doloroso instante se convirtió en un espejo que reflejaba la lucha interna que había comenzado a experimentar. ¿Qué significaría eso para ellos? La posibilidad de que todo lo que había intentado construir se desvaneciera en la distancia la llenó de una mezcla de rabia y tristeza. «¿Y por qué no me dijiste nada antes?». Su voz temblaba, no solo de enojo, sino de un deseo profundo de que su relación contara con la apertura y la honestidad que clamaba por existir.
Pensé que podría cambiar de opinión, que quizás podríamos encontrar la manera de seguir adelante, a pesar de la distancia, confesó Pedro, sus ojos negros reflejando una mezcla de esperanza y miedo. Un nuevo entendimiento comenzó a florecer dentro de Violeta. La conciencia de que su propio viaje hacia la autenticidad no se reducía a sus interacciones con Pedro, era un camino que debía recorrer por sí misma. La escritura que había comenzado como una terapia personal ahora iluminaba otros aspectos de su vida. ¿Y si qué? ¿Nos mantendríamos en una relación con un pie en cada lado del umbral? No se trata de sobrevivir a la distancia, sino de saber quiénes somos y qué queremos realmente, Pedro, afirmó Violeta, encontrando su voz más fuerte que antes. Él inclinó la cabeza, procesando su descontento como si cada palabra de ella fueran flechas desenfrenadas que llegaron directo al blanco de su inconsciente. La lucha de Violeta por ser auténtica se encontraba a un nivel que antes no había explorado con tanto esmero. Quizás sea el momento de que ambos exploremos nuestras opciones, sin miedo a perdernos, continuó, las palabras fluyendo ahora con claridad. Era una invitación a la libertad, no solo para ella, sino también para él. Este podría ser el momento que necesitamos para tomar decisiones que reflejen nuestro verdadero yo. A veces el sacrificio por amor no es solo decir adiós, sino abrir nuevas puertas. La revelación de que su autenticidad podría carecer de ataduras fue como una liberación. La urgencia por actuar fluyó a través de Violeta, acercándose, quizá por vez primera, a la posibilidad de una vida que no se definiera por otras personas, sino por su propia voz interna. Pedro, atrapado entre la confusión y la comprensión, asintió lentamente. Puede que tengas razón, quizás esto se trate de un sacrificio necesario para crecer. Mientras sus palabras flotaban en el aire, el corazón de Violeta palpitaba con la posibilidad de una nueva vida, más allá de la incertidumbre. Cada revelación era un ladrillo que construía su nuevo camino y al mismo tiempo, desnudaba sus vulnerabilidades. Pero estaba realmente lista para abrir la puerta a una conexión renovada y, a su vez, arriesgar lo que había comenzado a significar Pedro en su vida. La pregunta latente sacudía su mente mientras una nueva posibilidad comenzaba a abrirse. A lo lejos, un sonido familiar resonó, interrumpiendo la vorágine de sus pensamientos. Su teléfono sonó con una notificación que la hizo estremecer. ¿Sería un mensaje de su editor sobre la publicación de su trabajo? O quizás, algo que llevara su viaje a un nuevo camino lleno de sorpresas. Estaba lista para seguir adelante sin mirar atrás. Violeta miró por la ventana mientras el sol se ponía, pintando el cielo de colores vibrantes que reflejaban sus emociones. En ese mismo instante, comprendió que había llegado el momento de actuar con valentía y sinceridad no solo hacia Pedro, sino también hacia sí misma. Esa revelación fue un faro que le iluminó el camino. Sabía que lo que había explorado durante estos días no sería el final de su historia, sino el inicio de una nueva. Pedro, creo que hemos llegado a una encrucijada, comenzó, sintiendo su corazón latir con firmeza. Nuestro viaje juntos ha sido increíble, pero también ha traído consigo un montón de tensiones no resueltas. He descubierto una parte de mí que ha estado apagada, y siento que debemos ser sinceros uno con el otro sobre nuestros deseos y nuestros caminos. Pedro la miró con intensidad, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y expectativa. ¿A dónde quieres llegar con esto, Violeta? La tenue luz del atardecer parecía resaltar la fragilidad del momento, y ella sintió que su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Quiero que exploremos quiénes somos fuera de lo que esperaron de nosotros. Durante estos días, he reafirmado mi deseo de ser escritora. No quiero solo sobrevivir, quiero vivir en mi verdad. Pedro asintió lentamente, como si comprendiera por fin la lucha que había llevado dentro de sí misma. Y yo, también he descifrado que tengo mis propias pasiones que he dejado de lado, dijo. La música. Siempre ha sido una parte esencial de mi vida. Quizás este traslado me brinde la oportunidad de recuperar lo que he perdido.
Violeta sintió que su corazón se aceleraba ante esa respuesta. Era como si ambos hubieran estado sosteniendo un secreto que al final de cuentas solo ellos dos conocían. Tal vez lo que necesitemos no sea una despedida, sino más bien una pausa. Una evaluación de lo que realmente queremos ser, tanto como individuos como en pareja, sugirió, su voz resonando con una confianza renovada. Lo que propusiste, de redescubrirnos, de encontrar nuestro propósito, suena liberador. Pero tengo miedo de que si todo esto no nos lleve a donde deseamos ser, ¿cómo nos enfrentaríamos a eso? La incertidumbre era palpable, pero Violeta se sintió lista. Ningún riesgo es en vano si te atreves a hacerlo. Cada paso que damos en esta dirección nos permitirá crecer y encontrar claridad sobre nuestras verdaderas metas. Y creo que es fundamental que lo hagamos por separado, pero jamás olvidando la conexión que hemos desarrollado, afirmó, sintiéndose cada vez más segura de su camino. Ambos se dieron cuenta de que el amor no tenía que ser una carga, sino una libertad compartida que permitiría que cada uno floreciera por su cuenta. La idea de seguir caminos paralelos, donde pudieran explorar su individualidad, resonó profundamente en ellos. Fue en ese espacio de vulnerabilidad que brotaron nuevas esperanzas. Los próximos días fueron un proceso de redescubrimiento extraordinario. Violeta se sumergió en la escritura. Cada palabra era un ladrillo que edificaba su confianza. Comenzó a enviar relatos a revistas literarias y, aunque había un nudo de nervios en su estómago al esperar respuestas, también sentía un profundo sentido de satisfacción al hacerlo. Por su parte, Pedro tomó la decisión de reanudar la música en su vida. Se unió a grupos locales y comenzó a tocar en pequeños escenarios, lo que le permitió reconectar con una parte de sí mismo que había estado dormida. A través de la música, Pedro encontró su voz y se adentró en un mundo que había dejado atrás. Finalmente, después de semanas de exploración personal, la fecha marcada en el calendario llegó. El encuentro que habían pospuesto se sentía cargado de expectativas. En el café que solían visitar, cada uno de ellos llegó con una pequeña mochila que contenía sus historias, nuevas pasiones y descubrimientos. Violeta, comenzó Pedro, con una sonrisa que irradiaba satisfacción. He aprendido tanto sobre mí mismo. La música ha vuelto a ser parte de mi vida y me siento más completo por ello. He entendido que darte este espacio me ha permitido crecer, así como tú has crecido con tu escritura. Violeta sintió una oleada de felicidad. Yo también he ido por caminos inesperados, confesó. He comenzado a colaborar con revistas y he enviado varios cuentos. Esto solo ha sido el comienzo, pero lo más importante es que he recuperado mi esencia. La conversación fluyó entre risas, anécdotas y miradas de complicidad. Comprendieron que las decisiones tomadas habían fortalecido su conexión. Lo que había comenzado como un enfrentamiento, terminaba siendo una celebración de lo que eran como individuos y como pareja. Después de tanta incertidumbre, la relación que antes se sentía como un peso ahora ofrecía la posibilidad de un nuevo comienzo. Ambos se habían transformado, evolucionando hacia la autenticidad que tanto habían buscado, y la conexión que compartían se sentía renovada, llena de sabores dulces, como el café que disfrutaban. Al final de la noche, mientras se despedían, Violeta comprendió que había alcanzado exactamente lo que anhelaba, la libertad a través del autodescubrimiento. Estaba lista para abrazar el futuro, sea cual fuese. No solo había probado la importancia de ser auténtica, sino que también había encontrado la fuerza para reescribir su vida con los colores más vibrantes de su verdad. Ahora, mientras miraba hacia adelante, Violeta sabía que el viaje apenas comenzaba y que cada paso sería suyo, guiado por la luz que había emergido de su propia revelación. No dejen de seguir mi canal, porque historias como esta tienen el poder de transformar vidas. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comentar sus reacciones y teorías sobre este final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.